amor por mí en su preciosa vida dio, porque Él así me amó. Hasta que vuelva yo le alabaré y luego al cielo iré para por toda la eternidad con Él ahí morar, porque Él así me amó, porque Él así me amó, por mí en su preciosa vida dio, porque Él así me amó. Me quiero disculpar, hermanos, si he llegado a ofender a alguno de ustedes. Les pido perdón. Es muy importante siempre estar reconciliándose uno con Dios y con la familia espiritual todos los días, porque de esa manera cumplimos con lo que dice la palabra de Dios, que nos soportemos unos a otros. Y pues de eso se trata, ¿verdad? De querer cumplir con Dios todos los días lo que Él nos pide. Y el día de hoy, hermanos, quiero hablarles un poco más acerca de la valentía. Y a través de la Biblia vemos muchos ejemplos de valentía. Y en el Viejo Testamento, por ejemplo, leemos la historia de Abraham al dejar su tierra. También leemos de José cuando llega a Egipto, Moisés ante el faraón, a Josué al cruzar el Jordán, Gedón y sus 300, una historia muy interesante esa. Y también vemos el ejemplo de David ante el gigante Goliat. Y vemos todos estos hombres de la Biblia, cómo demostraron su valentía ante Dios. Y sobre todo, cómo demostraron ellos su fe, al saber que Dios iba con ellos, y Dios estaba con ellos, y sirve a nosotros hoy como un gran ejemplo a seguir. Una de tantas historias del Viejo Testamento que habla de la valentía, el día de hoy yo me quiero enfocar en la historia de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Esos tres jóvenes judíos que no se inclinaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Esos tres vuelven a enseñarnos a nosotros un ejemplo de la fe y de la valentía de esos tres jóvenes. Y pues quiero que vayamos todos ahí al libro de Daniel. Vamos a empezar ahí. En el libro de Daniel está en capítulo 3. Capítulo 3, vamos a empezar en el 12. Y para dar contexto, el rey construyó este altar, ¿verdad? O una estatua, y todo el pueblo tenía que inclinarse hasta el suelo para adorar esta estatua, y los que no, la consecuencia era de que ellos pues serían arrojados al horno de fuego. Y aquí en el capítulo 3, versículo 12, dice la palabra de Dios en Daniel, dice, esto es después de que no se inclinaron, dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, era algo que se tenía que cumplir. No había opción. O sea, no lo cumplo, pues la consecuencia era ser arrojado. Y nos tenemos que imaginar en esta tierra, en este pueblo que existió, todos inclinándose, adorando a esta estatua, y de repente hay tres varones que no se inclinaron.
Y luego llegan los trabajadores del rey y le dicen, oye, estos 3 que tú pusiste, se supone que deben de respetarte, son tus trabajadores, no se han inclinado. Y vemos qué falta de respeto ha de haber sido esto para el rey. Qué bofeteada en la cara, ¿verdad? Según él es el rey. Y esos 3 jóvenes judíos deciden no aceptar el mandamiento este. Una nación conquistada. Y aún así ellos no iban a adorar la estatua de oro. Y a la vez, hermanos, tenemos que ver el ejemplo lo importante de esto para nosotros hoy. Ahora, nosotros vivimos en un mundo donde, pues, todos adoramos a una estatua. Todos aquí a su tiempo llegamos a adorar una estatua de oro. Y la muerte para ellos era el horno. Pero hoy nosotros pues sabemos que en el Nuevo Testamento la muerte es espiritual. No es en el instante donde uno muere. Pero con el tiempo de tanto adorar a estas estatuas, nos vamos alejando de la verdad de Cristo. Nos vamos alejando de su amor. Y lo importante de esto, hermano, es que tenemos que reconocer que nosotros no adoramos, no caemos al suelo físicamente, pero en nuestra mente caemos al suelo para adorar el alcohol, las drogas, caemos al suelo para adorar la porquería de las redes sociales, que tanto poder tiene sobre nosotros, y caemos al suelo por seguir nuestros deseos. También tenemos que ver el punto importante, hermanos, de que si uno no se da cuenta de esto, si uno no es sincero al reconocer que estamos cayendo a adorar una estatua, va a ser muy difícil esta carrera que llevamos, este camino en Cristo. Cuando no somos sinceros, porque hay muchos que podemos llegar a taparle el ojo al macho, como dice. Pues nadie me ve, adoro aquí. Y podemos llegar a caer en esta mentalidad que puede llegar a destrozarnos completamente. Y luego también tenemos que ver, regresando aquí con los jóvenes, como ellos eran trabajadores, yo conozco a mucha gente, y yo estoy 100% seguro que no soy el único, que conoce a personas que quizás no practiquen ciertas cosas allá afuera, pero llega el jefe y les ofrece una cerveza, les ofrece un cigarro. Y uno, ¿cómo va a despreciar al jefe? ¿Cómo le va a decir que no? Y acepta. Y cae. Y conozco mucha gente, hermanos, que llegan a hacer eso por querer complacer a esta persona del otro lado que nos ofrece todo esto. Para no quedar mal. Para no quedar mal con él, cumplo, lo acepto. Y aquí, en esta historia, esos 3 jóvenes nos ponen un enorme ejemplo de no caer en las cosas, en las tentaciones, sin importar quién está del otro lado ofreciéndonos todo esto. Y estas historias, hermanos, uno nunca puede llegar a leerlas. Nunca pasa y examina lo que es esta historia. Por lo mismo que no estudiamos. Caemos muy feo a estas tentaciones del mundo. Se nos olvidan todos esos grandes ejemplos que hay en la Biblia de gente que superó todo esto. Y es por ejemplo para nosotros a seguir hoy. Ahora quiero que ahí sigamos en el versículo 13, por favor.
en Daniel 3, versículo 13. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos a estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír del son, de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zambonia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, aquí está la consecuencia, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí vemos cómo responde el rey enfurecido por lo que acaba de escuchar. Llega este trabajador y le dice, oye, los tres estos completamente te han ofendido. Han negado tu mandamiento, han negado tu orden, han negado lo que tú has puesto para todos. Y así, hermanos, también vemos cómo el rey les quiere dar otra oportunidad a estos tres jóvenes para que adoren. Yo digo que les dio la oportunidad porque eran trabajadores de él. Si no, me imagino que de volada, sin pregunta, fueran echados al horno. Pero les da una oportunidad. Yo creo por la simple razón que fueron sus trabajadores. Y así es como nos pasa a nosotros cuando nos dicen, ándale, no pasa nada. Tómate esta cerveza. Una no es ninguna. Nos meten cizaña. Los dan otra oportunidad para adorar los dioses de ellos. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Vente a jugar fútbol con nosotros. Eres buen jugador, nos hace falta. Ándale. Nos dan otra oportunidad para adorar a esos dioses falsos. Y nuestra carne nos dice, pues hazlo. La gente está viendo. El mismo ejemplo, tenemos que ver cómo todo se conecta. El rey les da la oportunidad a estos tres jóvenes, la carne, el mundo, el placer, nos vuelve a nosotros dar otra oportunidad de, ándale, contesta bien, haz esto. Y, bueno, pues, eso es lo que el rey les está diciendo a estos jóvenes, ¿verdad? Les da la oportunidad también, les advierte de las consecuencias de desobedecerlo. Así también, hermanos, he visto y me ha tocado a mí también, cuando a mí me dieron la oportunidad de, básicamente, o lo seguía yo a mis amigos, o seguía a Dios. La consecuencia de no juntarme con ellos, de no practicar lo que ellos practican, pues era que no iban a ser mis amigos. Que ahí va a llegar esa relación de tantos años. O te juntas con nosotros o te vas para allá. Ya te lavaron el coco. Y eso fue, pues fue ¿cómo se dice? Un momento donde te das cuenta de que, wow, o sea, es en serio. No muchos quieren ser amigos de cristianos porque no practicamos lo que ellos practican. Y esa es la oportunidad, hermanos, que este rey les estaba dando a estos tres jóvenes. La consecuencia de no adorarlo a él. Así como el mundo nos da las consecuencias, pues la palabra de Dios nos da la consecuencia. Si no adoramos a Cristo, pues vamos a ser separados de él. Es simple. Todo concuerda todo, ¿verdad? Ahora vamos allí al versículo 16, por favor. Continuando. En el versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey,
Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso sí es tener fe. Esto, hermanos, es tener fe en Dios. Contestarle al rey diciéndole que muy claro que no van a hacer lo que Él quiere que hagan. No van a cumplir con Él. Eso, hermanos, es la misma manera de la cual nosotros tenemos que contestarle a nuestra propia carne cuando nos quiere hacer pedazos. Cuando se nos enfrentan estas tentaciones, estas oportunidades de cumplir con la carne, aquí tenemos que responder igual que ellos. No es necesario que respondamos sobre este asunto. Yo sé en qué viene creído. No ocupo pensar. No ocupo decir, oye, pues si lo hago y no lo hago, si voy o no voy. No debería estar eso el pensamiento en nosotros porque ya sabemos en quién hemos creído. Y sabemos que no debemos de cumplir con esto. Esa es la misma manera, hermanos, que nosotros tenemos que responder a estos asuntos. Les decía a los hermanos de Moctezuma en la mañana que todo esto no importa. Podemos leer la Biblia todos los días. O puedes vivir tu vida cristiana, puedes hacer lo que tú quieras, pero si uno no tiene una relación personal con Cristo, si uno no se entrega a Cristo para tener una relación íntima con Él, nada de esto importa. ¿Por qué? Porque entonces no reconocemos la importancia del sacrificio. No le damos la atención que se merece. ¿Por qué? Pues no tengo la relación con Él. Sé que aquí debo de estar, pero aún más allá, no sé qué más me pide. ¿Por qué me dice que no haga esto? ¿Por qué tengo que dejar eso? Es porque no tenemos una relación íntima con Él. Esa es la clave al cristianismo, hermanos, es que uno tiene que crear esta relación con Cristo. Porque cuando creas una relación con Cristo, cuando te entregas completamente, te empiezas a dar cuenta de que, oye, Dios ha hecho tanto por mí y sigue haciendo tanto por mí para yo aún decir, pues, si voy o no voy, ¿qué pasa? Cuando uno tiene una relación íntima con Cristo, respondemos sin duda, sin confusión. No es necesario que que demos respuesta sobre este asunto, porque uno ya sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Por eso, esos tres jóvenes nos sirven tan grande como un ejemplo, hermanos. Para conquistar esta carne, hermanos, para tener esta valentía, se ocupa mucha determinación. Así como le contestaron al rey en el versículo 16, que no era necesario que respondamos sobre este asunto, así también nosotros claramente tenemos que responder igual. Y vemos en la respuesta de ellos cómo no hubo o no existió esa confusión en su decisión. No estaban confundidos, no la pensaron dos veces. La palabra dice que en el instante le dijeron que no era necesario. Esta misma determinación ocupamos nosotros para un día poder lograr conquistar esta carne, hermanos, porque dice Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Dios nos da la fortaleza para tener la misma fe que tuvieron ellos, siempre y cuando nosotros deseamos esa fortaleza. Siempre y cuando nosotros nos demos cuenta de quiénes somos en verdad. Somos pecadores. Y gracias por las gracias de Dios, que tenemos una oportunidad, hermanos. Tenemos una oportunidad de poder glorificar a Dios. Porque todo lo que hacemos, hermanos, es para esa razón. Dejo de salir, dejo de hacer estas cosas para glorificar a Dios, a Cristo. Esa es la meta de cada uno de nosotros, es glorificar. ¿Cómo puedo llegar a glorificar a Dios? El día de hoy, ¿qué puedo hacer para glorificarlo? Si hay un pleito en la casa, me voy a ir, me reconcilio. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él.
Si me dicen algo, me quedo callado. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Esa es la meta de nosotros, hermanos. Debería de ser la meta de nosotros. Ahora vamos a leer en el 17, por favor. Dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey. Él nos librará. Ellos entendían muy claro que la vida de ellos no estaba en las manos de este rey. No dependía de este rey. Así como la vida de nosotros no depende de la carne y no depende de las cosas del mundo. Depende de Dios. Nos quiere dar a entender esto aquí la palabra. Y en Mateo, pasamos a Mateo 10:28, por favor. Quiero que vean cómo estos tres varones ya entendían esta escritura años antes de que se escribiera. En Mateo 10, vamos al versículo 28. Mateo 10:28 dice la palabra de Dios. Dice Cristo: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ellos, hermanos, reconocían esto, sabían que sus vidas, repito, no dependían de este rey. Todo estaba en las manos de Dios. Nos demuestran una fe tremenda a ellos. Y qué ejemplo para nosotros saber que en qué hemos creído. En Dios, en el Todopoderoso, en el cual la vida de nosotros depende de Él. Ahora, pasemos ahí a Hebreos, por favor. Pasemos a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, 6 dice la palabra de Dios: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Hermanos, estos tres jóvenes demuestran la fe que cada uno de nosotros debe tener. Tenemos que recordar que, pues, en el Viejo Testamento era físico, ahora es espiritual, ahora la muerte es lenta hasta el punto donde ya ni cuenta nos damos que estamos más allá que para acá. Por eso podemos aprender tanto si estamos estudiando todos los días, hermanos. Yo sé que la vida se pone muy difícil, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas, a lugares donde ir, a los negocios, el trabajo, la familia, los amigos, y se nos olvida por completo que nos hemos entregado a Él, que hemos entregado nuestra vida para Cristo. Se nos olvida que tomamos la decisión de pasar al frente para negar al mundo y ser revestidos de Cristo por medio del bautismo. Y para que digan que no hay tiempo, sí hay tiempo, hermanos. Hay que ser sinceros. Esa excusa ya no va. Para todo hay tiempo. Si quieres hacer el tiempo, es la pregunta. Porque tiempo para todo hay. Todo esto, regreso al punto de la relación que debemos de tener con Cristo. Y créeme, tiempo va a sobrar. Vamos a leer otra vez rápidamente ahí en Daniel. En Daniel 3:18. Quiero poner este punto otra vez. En Daniel 3:18, hermanos, dice la palabra de Dios: Y si no sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí, hermanos, vemos un ejemplo, un gran ejemplo de la lealtad poderosa de estos jóvenes a Dios. Le dicen: quiero que sepas, no hay confusión ahí, no hay duda, no hay nada de eso. Es afirmativo, es 100% seguro en lo que están diciendo. Vemos la lealtad de ellos a Dios. En este momento de prueba, delante de toda la multitud que había y del horno, ellos le son leales a Dios. Y para nosotros, hermanos, la pregunta es: ¿qué tan leales le somos a Dios? ¿Qué tan leales le somos a Él, a su palabra, y a lo que Él hace por nosotros? Dice la palabra de Dios: si me confesáis delante de tus amigos, yo te confesaré delante de mi Padre. ¿Le somos leales para llegar a ese punto de decirle a nuestros amigos: yo no practico esto porque soy cristiano? ¿A qué le tenemos miedo? No nos van a matar. Eso ya pasó.
Al menos aquí en los Estados Unidos no te matan por decir que eres cristiano. Pero ¿qué tan leales le somos a Dios? Dice la palabra de Dios en Efesios que debemos de aprovechar cada oportunidad. ¿Qué tan leales le somos a Dios para aprovechar la oportunidad que se nos da de predicar el Evangelio de Dios? Son cosas, hermanos, que, como quien dice, son los detallitos que nos ayudan, nos mejoran en este cuerpo espiritual que estamos edificando para Cristo. Porque esa es la palabra que somos el templo, ¿verdad? Pues ¿qué tan leal es este templo a Dios? De su palabra. Hay dos opciones, hermanos, y la decisión es de nosotros. O decidimos adorar lo que el mundo nos ofrece, nos caemos al suelo a adorar eso, o adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Al mismo Dios que libró a todos estos en el Viejo Testamento, que estaba por delante de Él, es el mismo Dios que hoy nos ofrece la misma ayuda a nosotros. Y es el mismo Dios que vamos a ver si nuestra fe no desmaya. Es el mismo Dios. Y tiene el mismo poder que tuvo en el Viejo Testamento que lo tiene hoy. Pero siento que la fe de nosotros es menos que la de ellos. Es débil. Dice Mateo 6, vamos allá, Mateo 6:24, por favor. En Mateo 6:24, dice la palabra de Dios, dice Cristo, en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Como les digo, hermanos, la decisión es de nosotros, de nadie más. Aquí nosotros tenemos la decisión de demostrar la misma fe que tuvieron ellos cuando se nos presentan todas estas cosas del mundo, o tenemos la decisión de caer y adorar a estos falsos dioses. Y me encanta esta historia por el gran mensaje que hay dentro de ella. Todo esto nos sirve a nosotros como ejemplo, hermanos. Por eso siempre decimos que el Viejo Testamento para nosotros es un gran ejemplo a seguir. Todos los ejemplos de estos hombres que demostraron su valentía, su fe, nosotros también podemos lograr eso. Podemos demostrarle nuestra fe, nuestra valentía y nuestra determinación a Dios. Pero se ocupa ser honestos con uno mismo. Cristo nos pide que seamos valientes para ganar esta guerra, hermanos, contra la carne. Y nos da su palabra como la herramienta más poderosa para este combate. Pero muchos de nosotros entramos a esta guerra y tiramos la herramienta más importante y salimos corriendo. Porque se puso difícil. Y dice que cuando uno está en momentos de estrés y todo esto, se te olvida pensar por completo, se te olvida lo básico. En el trabajo, en la academia, cuando estaba ahí, nos gritaban, una gritadera aquí todos, y luego te dicen, veas eso, y sales corriendo perdido, no sabes ni para dónde correr, y le das la vuelta al edificio, y luego están ahí unos disque peleándose, y tú tienes que llegar a separar el pleito, pero te dicen que no debes de entrar tú solo, tú tienes que esperar hasta que estén más refuerzos tuyos para entrar, y llegan, ven todos peleándose y llega uno derechito al pleito. Y se nos olvida por completo lo que hace 30 segundos nos dijeron que no hiciéramos. Pero porque nos gritan, está todo el estrés, perdemos conciencia. Y aquí en lo espiritual, en este desierto espiritual en el que estamos, la carne nos está tirando con todo. Y se nos olvida lo básico. Tiramos la herramienta más importante que es la palabra de Dios. Por eso dice Efesios 6:10, vamos allá por favor. Efesios 6:10 dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Por eso es importante, hermanos, traer la armadura puesta de Dios. Todo el tiempo. Ser cristiano no es de 8 de la mañana a 5 de la tarde cuando estamos en el trabajo. Y tampoco es los puros domingos, ni los martes. Pero es una decisión que nosotros tomamos cuando pasamos al frente de ser cristianos todo el día. A cada minuto, a cada segundo, a cada hora. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Esos 3 jóvenes reflejaron a Cristo sin problema alguno. Es la misma cosa que nosotros debemos hacer. Y para terminar aquí el punto fuerte, como dicen, regresemos a Daniel, por favor. Regresemos a Daniel capítulo 3, en el versículo 19. A los que están desesperados para saber qué es lo que va a pasar. Daniel 3, 19, dice la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían azotado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. A los que los echaron al fuego, ellos fueron consumidos por el fuego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach, Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y le dijo a su consejo: ¿no he echado 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4 es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y le dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venir. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Yo me he quemado el pelo y huele muy feo. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Es el poder de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Ahí está la clave: confiar en Dios. Y que no cumplieron el edicto del rey, que no nos entregamos a la carne. Y entregaron sus cuerpos y entregaron sus cuerpos antes de que sirve y adorar a otro Dios que su Dios. Qué gran ejemplo hay en todo esto, hermanos. Me maravillo yo del poder de Dios, que los protegió, estaba ahí con ellos, los sacó de este horno, sin mancha alguna, sin olor, y los protegió. ¿Por qué? Porque confiaron en Él. Dios igual está con nosotros hoy para protegernos del mundo, del fuego que hay allá, del mal olor, las apestes y todo eso, siempre y cuando nosotros confiemos en Dios. Es muy simple, hermanos. Vemos los ejemplos, lo vemos en nuestras vidas, queremos reflejar el gran ejemplo de ellos,
también nosotros podemos, igual que ellos. Y ya para terminar con todo esto, hermanos, termino con esta escritura. Y hago la invitación a todos los invitados que están aquí hoy, que quieren tener el respaldo de Dios siempre con ellos, que quieren un día llamarle el cielo nuestra nueva casa por una eternidad. La invitación está aquí, está en Juan 15, versículo 5. Juan 15, versículo 5 dice, en adelante, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpanos, se secará, y los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. La invitación es esa, hermanos. Si uno quiere tener a Cristo, quiere siempre gozar de las bendiciones de Dios, la decisión, como dije, está en nosotros. La decisión es de uno. Y los que ya estamos en el cuerpo espiritual de Cristo, que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo, y que hemos sido revestidos de Cristo por medio del bautismo, la decisión sigue siendo de nosotros, si queremos seguir adorando a Dios y enfrentar con valentía a esta carne y responder como respondieron ellos. No es necesario responder sobre este asunto. Yo sé bien en qué he creído. Los dejo con eso, hermanos. Que Dios los bendiga mucho y que pase al frente un invitado si quiere aceptar a Cristo.